Hasta hace 3 meses creía que conocía a mi marido, hasta que una noche, frente a toda su familia, Luis me gritó algo que jamás pensé que saldría de su boca. Carmen, obedece a mi madre. Estábamos en el elegante comedor de la mansión familiar de los Mendoza. La mesa de caoba relucía bajo la luz del candelabro de cristal y los cubiertos de plata tintineaban contra la porcelana fina. El aroma del cordero asado se mezclaba con el perfume francés de mi suegra y el olor a cera de las velas que ardían lentamente. Todo un despliegue de lujo que contrastaba brutalmente con la humillación que estaba a punto de vivir. Recuerdo cómo mis dedos se aferraban inconscientemente a la servilleta de lino blanco, arrugándola hasta formar una pelota en mi regazo. El frío de los cubiertos de plata se colaba a través de mis palmas sudorosas. Era como si mi cuerpo ya supiera que algo terrible estaba por suceder. La discusión había comenzado por algo aparentemente trivial. Doña Carmen Mendoza, mi suegra, había decidido que era hora de que Luis y yo nos mudáramos permanentemente a la mansión familiar. Según ella, una pareja joven necesitaba orientación para prosperar en la vida. Su voz había sonado tan casual como si estuviera comentando el clima, pero yo sabía que detrás de esa aparente despreocupación había una voluntad de hierro. «No veo por qué tenemos que vivir aquí», le había dicho a Luis en voz baja, tratando de mantener la compostura. «Tenemos nuestro propio hogar». Las palabras se me atoraron en la garganta. Nuestro pequeño apartamento con sus paredes color crema y las fotos de nuestra luna de miel no era una mansión, pero era nuestro. Pero mi suegra, con esos ojos grises que parecían taladrarme el alma, había escuchado cada palabra. Su sonrisa perfectamente maquillada se torció en una mueca de desprecio. Pude ver cómo sus dedos, adornados con anillos de diamante, se tensaron alrededor de la copa de vino tinto. Carmen, querida, había dicho con esa voz dulce pero venenosa que tan bien conocía, pausando ligeramente después de mi nombre como si fuera una bala que disparaba con precisión. «Creo que no entiendes cuál es tu lugar en esta familia». El ambiente se tensó. Los hermanos de Luis intercambiaron miradas incómodas. Santiago, el mayor, tosió nerviosamente y bajó la vista hacia su plato. Diego, el menor, jugaba con su tenedor, haciéndolo girar entre sus dedos como un niño ansioso. El patriarca, don Roberto, siguió comiendo como si nada hubiera pasado, el chasquido de su masticación resonando obscenamente en el silencio. Era típico de él ignorar los conflictos domésticos, como si la tensión fuera un mal olor que podía ignorar si se concentraba lo suficiente en su comida. «Mi lugar está al lado de mi esposo», respondí, sintiendo cómo la sangre se me agolpaba en las mejillas. Mi voz temblaba ligeramente, traicionando mi nerviosismo. Pude sentir cómo las mejillas me ardían, cómo el calor se extendía por mi cuello como una ola de humillación anticipada. Mis manos temblaban imperceptiblemente. En algún lugar de mi mente, una vocecita me gritaba que huyera, que me levantara de esa mesa y corriera hacia la puerta. Pero mis piernas parecían haberse convertido en plomo. Fue entonces que Luis, mi Luis, el hombre del que me había enamorado, el que me había prometido amor eterno frente al altar, se puso de pie bruscamente. Su silla chirrió contra el suelo de mármol con un sonido que me taladró los oídos, y entonces gritó esas palabras que cambiarían todo para siempre. «Carmen, obedece a mi madre. Ella sabe lo que es mejor para nosotros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los cubiertos dejaron de moverse, las respiraciones se contuvieron, y yo sentí como si el mundo se hubiera detenido en seco. Incluso las llamas de las velas parecían haberse congelado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, un tambor de guerra resonando en mis oídos. Miré a Luis, buscando en sus ojos alguna señal de que esto era una pesadilla, de que las palabras que acababa de escuchar no habían salido realmente de su boca. Pero lo que vi me heló la sangre.
Había una determinación fría en su mirada, una resolución que no conocía. Era como mirar a un extraño que llevaba la cara de mi marido. ¿Perdón?, susurré, sintiendo cómo mi voz se quebraba como cristal contra piedra. Lo que escuchaste, replicó Luis, ahora más calmado pero igualmente firme. Se sentó lentamente, alisándose la corbata en un gesto que reconocía demasiado bien. Mi madre tiene razón. Necesitamos vivir aquí, bajo su guía. Es lo mejor para nuestro futuro. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una rabia tan pura, tan intensa, que me sorprendí a mí misma. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón o mi confianza, sino algo más profundo, mi ingenuidad. El sonido que escuché fue casi audible, como el chasquido de una rama seca bajo el peso de la nieve. Lo que Luis y su familia no sabían era el precio real que había pagado por estar ahí, sentada en esa mesa de lujo, siendo humillada como una niña desobediente. 3 meses antes de esa fatídica cena, Luis había llegado a casa pálido como un fantasma. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta del banco, el papel arrugado por sus dedos sudorosos. El olor a whisky barato impregnaba su aliento. Una demanda por 244.000 euros. Las cifras bailaban ante mis ojos como una sentencia de muerte. Había estado jugando en bolsa con dinero que no tenía, firmando avales que no podía respaldar, viviendo una fantasía de grandeza que estaba a punto de estrellarse contra la realidad más brutal. «Carmen», me había dicho esa noche, mientras lloraba en mis brazos como un niño perdido, sus lágrimas empapando mi blusa de algodón. El sonido de sus sollozos resonaba en nuestro pequeño salón, amplificado por las paredes desnudas que tanto contrastaban con la opulencia que él fingía poseer. «Lo he perdido todo. Van a quitarnos la casa, el coche, todo. Mi familia no puede enterarse. Mi madre me desheredaría». Recuerdo el frío que me recorrió la espalda esa noche, el miedo que me paralizó durante horas, contemplando el techo agrietado de nuestro dormitorio mientras Luis roncaba inquieto a mi lado. ¿Cómo habíamos llegado hasta ahí?, me preguntaba una y otra vez. Yo, en mi infinita estupidez y amor ciego, había tomado la decisión que ahora me carcomía las entrañas. Vendí la casa que había heredado de mis padres, la casa de ladrillo rojo con jardín de rosas blancas, donde había crecido, donde estaban todos mis recuerdos más preciados, donde mi madre había muerto entre mis brazos 3 años atrás. El olor a jazmín de su perfume aún impregnaba los armarios. La vendí por 244.000 euros exactos y saldé todas las deudas de Luis. «Nadie tiene que saberlo», le había dicho, sellando mi destino con palabras que sabían a ceniza en mi boca. «Será nuestro secreto». Luis había llorado de alivio y gratitud. Sus ojos brillaban con lágrimas que ahora sé eran de manipulación más que de amor. Me había jurado amor eterno, me había prometido que me devolvería hasta el último céntimo, que trabajaría día y noche para recompensar mi sacrificio. Mentiras. Todo fueron mentiras envueltas en besos que sabían a traición, porque ahora, sentada en esa mesa de caoba pulida, siendo humillada públicamente mientras el aroma del cordero asado se mezclaba con el perfume caro de doña Carmen, me daba cuenta de que Luis nunca había tenido intención de cambiar. Había encontrado en mí la solución perfecta a sus problemas, una esposa lo suficientemente tonta como para sacrificarlo todo por él y lo suficientemente sumisa como para mantener la boca cerrada. Durante las siguientes semanas, después de esa cena humillante, algo cambió en mi interior. Dejé de ser la Carmen ingenua y complaciente. El sabor amargo de la humillación se había quedado pegado a mi paladar, recordándome cada día lo que había perdido y lo que debía recuperar. Empecé a observar, a escuchar, a planificar. Me mudé a la mansión como había exigido mi suegra, pero no como la nuera obediente que esperaban. Me convertí en una espía en territorio enemigo.
La mansión Mendoza era un laberinto de secretos construido en mármol travertino y maderas nobles. Cada habitación guardaba historias que susurraban desde las esquinas en penumbra. Cada conversación susurrada contenía información valiosa que flotaba en el aire como el aroma de los cigarros cubanos de don Roberto. Yo, que había sido invisible para ellos durante años, ahora aprovechaba esa invisibilidad para conocer la verdad sobre la familia que había comprado mi silencio con humillaciones. Descubrí que don Roberto tenía una amante en el centro de la ciudad, una mujer 20 años menor de cabello rubio platinado que mantenía en un apartamento de lujo en la Castellana. Vi las facturas escondidas entre otros papeles, lencería de seda, joyas de Cartier, viajes a París. Los gastos aparecían disfrazados en los libros contables como consultorías empresariales. Descubrí que el hermano mayor de Luis, Eduardo, había estado desviando fondos de la empresa familiar para alimentar su adicción al juego. Las bolsas bajo sus ojos delataban noches en vela en casinos clandestinos. Las pérdidas ascendían a casi $500,000. Pero lo más importante, descubrí que doña Carmen, mi querida suegra, tenía sus propios secretos financieros. Todos los martes por la mañana, cuando el sonido de sus tacones resonaba nervioso sobre el mármol del vestíbulo, recibía visitas de un hombre trajeado que llegaba con maletines de cuero negro. Siempre los mismos rituales: café servido en porcelana de Limujés, conversaciones en voz baja que apenas atravesaban las gruesas puertas de ocle y luego se dirigían al estudio privado de don Roberto. Me las ingenié para conseguir trabajo de medio tiempo como secretaria en un bufete de abogados del centro. El olor a papel viejo y café recalentado se convirtió en mi refugio diario. Les dije a Luis y su familia que necesitaba mantenerme ocupada, que la vida de ama de casa me deprimía. Si supieran, pensaba mientras organizaba expedientes, que cada archivo que tocaba era una lección sobre cómo destruirlos. La verdad era que necesitaba acceso a información legal, contactos y, sobre todo, dinero propio. El trabajo me permitió comenzar a investigar más profundamente a la familia Mendoza. Utilizando los recursos del bufete, pude acceder a registros públicos, documentos mercantiles y a historiales financieros que revelaban una realidad muy diferente a la imagen de respetabilidad que proyectaban. La revelación llegó de la manera más inesperada. Era un viernes por la noche y el aroma del vino tinto impregnaba el aire del comedor mientras los restos de la cena familiar permanecían esparcidos sobre la mesa de caoba. Las velas se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera blanca, creando sombras danzantes en las paredes empapeladas con motivos dorados. Luis había bebido más de la cuenta durante la cena. Sus mejillas enrojecidas y sus movimientos torpes delataban el exceso. Doña Carmen había salido a una de sus reuniones benéficas, el eco de sus tacones resonando en el mármol del vestíbulo antes de desvanecerse en la noche, y don Roberto se había retirado temprano a su estudio, como era su costumbre cuando los negocios lo agobiaban. Luis y yo estábamos en nuestra habitación, el aire cargado con el olor a colonia masculina mezclado con alcohol, cuando él, con la lengua suelta por el vino, comenzó a hablar. La habitación estaba débilmente iluminada por la lámpara de noche, proyectando un resplandor dorado sobre las sábanas de seda color marfil. «¿Sabes, Carmen?», murmuró mientras se desabrochaba la camisa con dedos torpes, el sonido de los botones liberándose uno a uno llenando el silencio. «A veces pienso que eres demasiado buena para mí». «¿Por qué dices eso?», pregunté, fingiendo desinterés mientras organizaba el armario, mis manos temblando ligeramente al doblar cada prenda. El roce de la seda entre mis dedos me tranquilizaba, un ritual que había adoptado para calmar mis nervios en esta casa donde siempre me sentía como una intrusa. «Por lo que hiciste con la casa de tus padres», continuó, tambaleándose ligeramente hacia el tocador, donde se apoyó con ambas manos. Su reflejo en el espejo se veía distorsionado, fragmentado. «Mamá tiene razón cuando dice que encontré una esposa perfecta, obediente, sacrificada, discreta». Sus palabras resonaron en mi mente como campanadas de iglesia, cada una más inquietante que la anterior. Obediente, sacrificada, discreta. ¿Era así como me veían realmente? Algo en su tono me erizó la piel,
un escalofrío que recorrió mi espina dorsal como dedos helados. ¿Tu madre sabe lo de la casa? Luis se detuvo en seco, sus manos congelándose sobre el espejo. El silencio se volvió denso, casi palpable. Incluso borracho se dio cuenta de que había hablado de más. Su rostro se puso rígido en el reflejo, y por un momento vi pánico en sus ojos, ese tipo de miedo que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que ha revelado un secreto terrible. No, yo no, balbució, girándose hacia mí con movimientos torpes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el pulso resonando en mis oídos como tambores de guerra. «Luis», dije, girándome lentamente para mirarlo directamente, mis manos aún aferradas a una blusa de seda que arrugué sin darme cuenta. El roce de la seda entre mis dedos me tranquilizaba, un ritual que había adoptado para calmar mis nervios en esta casa donde siempre me sentía como una intrusa. ¿Tu madre sabe que vendí mi casa para pagar tus deudas? El silencio fue su respuesta, pero no necesitado palabras. Su expresión lo decía todo. Los ojos esquivos, la mandíbula tensa, la forma en que sus hombros se encogieron como los de un niño descubierto en una mentira. ¿Se lo contaste?, susurré, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor por segunda vez, como si el suelo de madera pulido se convirtiera en arenas movedizas bajo mis pies descalzos. Ella me presionó. Finalmente admitió, desplomándose en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. Las sábanas se arrugaron, creando pliegues que parecían cicatrices en la superficie prístina. Quería saber de dónde había sacado el dinero para saldar las deudas. Yo no podía mentirle a mi madre. Pero podías mentirme a mí, pensé con una amargura que me quemaba la garganta como bilis. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Casi. ¿Y qué más le dijiste?, pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. Era la calma que precede a la tormenta, fría y peligrosa. Nada más, respondió rápidamente, demasiado rápidamente. Sus ojos revolotearon como mariposas atrapadas. «¿Luis?», mi voz cortó el aire como una hoja afilada. Le dije que probablemente podrías vender más cosas si fuera necesario, que eras muy comprensiva con las necesidades familiares. Sentí como si me hubieran abofeteado con guantes de hierro. No, peor que eso, sentí como si hubieran arrancado mi alma y la hubieran pisoteado bajo tacones de aguja, dejándola hecha pedazos en el suelo frío de esta habitación que nunca había sentido como mía. «¿Más cosas?», repetí, con voz de ultratumba que no reconocí como propia. «Es solo que, bueno, tienes algunas joyas de tu madre, y hay algunos muebles antiguos que podrían valer algo. Mamá dice que en una familia todos deben contribuir según sus posibilidades. Las joyas de mi madre, los muebles que habían pertenecido a generaciones de mi familia, los últimos vestigios de mi identidad, reducidos a meros objetos con precio de venta. Esa noche, después de que Luis se quedara dormido, bajé sigilosamente al estudio de don Roberto. El parquet crujía suavemente bajo mis pies descalzos, cada sonido amplificado en el silencio de la madrugada. Había aprendido que guardaba una copia de las llaves de todas las habitaciones en un cajón secreto de su escritorio. Mi trabajo en el bufete de abogados me había enseñado que los secretos más peligrosos siempre se guardan bajo llave. Lo que encontré en la caja fuerte cambió todo. Documentos, cientos de documentos que revelaban la verdadera naturaleza de los Mendoza. No eran la familia respetable y próspera que aparentaban ser. Eran una organización criminal sofisticada, una telaraña de mentiras tejida con hilos de oro manchado. Las consultorías de don Roberto en realidad eran operaciones de lavado de dinero. La empresa familiar era una fachada elegante para blanquear fondos provenientes de actividades ilegales. Las reuniones semanales de doña Carmen no eran con inversores legítimos, sino con contactos de una red de evasión fiscal internacional. Pero lo que más me impactó fue encontrar un documento con mi nombre, un plan detallado,
escrito de puño y letra de mi suegra con tinta azul, sobre cómo utilizar los recursos de Carmen para expandir sus operaciones. Mi sacrificio no había sido un acto noble de amor conyugal, había sido el primer paso de un plan calculado para despojarme de todo lo que tenía, una jugada maestra en su tablero de ajedrez criminal. Los siguientes días fueron una actuación digna de un premio de la Academia. Seguí comportándome como la nuera obediente y sumisa que esperaban, mientras por dentro maquinaba la venganza más dulce y devastadora que pudiera imaginar. Cada sonrisa forzada, cada sí, doña Carmen, pronunciado con voz melosa, cada gesto servil era una máscara perfectamente calculada que ocultaba el fuego de la determinación ardiendo en mi pecho. Mi trabajo en el bufete de abogados se convirtió en mi laboratorio de justicia. El aroma a café recién hecho y papel viejo que impregnaba las oficinas se había vuelto el olor de la esperanza. Tenía acceso a bases de datos, conocía los procedimientos legales y, lo más importante, había establecido contactos con investigadores privados y agentes especializados en crímenes financieros. Mis dedos temblaban ligeramente cada vez que tecleaba consultas en el sistema, sabiendo que cada búsqueda me acercaba más a mi objetivo. Pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Los Mendoza no eran aficionados, tenían conexiones, influencias y recursos para destruirme si sospechaban algo. El recuerdo del tacto frío del mármol del estudio de don Roberto me recordaba constantemente que estaba caminando por una cuerda floja sobre un abismo de consecuencias mortales. Necesitaba un plan perfecto, ejecutado con precisión quirúrgica. Durante las siguientes 3 semanas documenté todo. Mis manos sudaban cada vez que manipulaba mi teléfono en secreto, fotografiando cada documento que pude encontrar en el estudio. El clic silencioso del obturador se había vuelto la banda sonora de mi venganza. Grabé conversaciones usando aplicaciones especiales, el corazón martilleándome en los oídos mientras fingía revisar mensajes triviales. Incluso conseguí muestras de firmas y sellos que podrían ser útiles más adelante, guardándolas en una caja de seguridad como si fueran reliquias sagradas de mi futura liberación. También comencé a tender trampas sutiles, como una araña tejiendo su red con hilos invisibles. Dejaba caer comentarios aparentemente inocentes durante las cenas familiares, saboreando el vino tinto mientras observaba las reacciones de cada miembro con la intensidad de un halcón. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana se volvía ensordecedor cuando mencionaba nombres que había visto en los documentos, fechas que coincidían con transacciones sospechosas, lugares que aparecían en las operaciones de lavado. Hong Kong, qué curioso. Leí algo sobre ese lugar en las noticias. Comentaba con fingida inocencia, disfrutando internamente cuando don Roberto se atragantaba con su sopa. La paranoia comenzó a hacer mella en ellos como ácido corrosivo. Don Roberto se volvió más reservado, sus ojos grises escaneando constantemente el ambiente antes de hablar. Cambiaba las rutinas de las reuniones y yo podía oler su nerviosismo mezclado con el aroma de su colonia cara. Eduardo empezó a evitar hablar de negocios en mi presencia, pero su ansiedad se manifestaba en la forma compulsiva en que se mesaba el cabello. Pero doña Carmen, en su arrogancia monumental, siguió tratándome como si fuera demasiado estúpida para representar una amenaza, sus palabras goteando desprecio como miel envenenada. Fue ella quien me dio la oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Un martes por la mañana, después de una de sus reuniones semanales, me encontró en la cocina preparando el desayuno. El vapor del café se elevaba perezosamente mientras yo batía huevos, fingiendo estar completamente absorta en la mundana tarea doméstica. «Carmen, querida», me dijo con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba, sus dientes perfectos reluciendo como perlas falsas bajo la luz matutina. «Por supuesto, doña Carmen», respondí manteniendo el tono servil que esperaba mientras mis nudillos se blanqueaban al apretar el batidor. «Necesito que vayas al banco y retires 50.000 euros de nuestra cuenta conjunta. Es para una inversión urgente». Cuenta conjunta. Esas 2 palabras fueron como música celestial para mis oídos, una sinfonía de oportunidades que hizo que mi corazón se acelerara.
2 meses antes, cuando me había mudado oficialmente a la mansión, don Roberto había insistido en que Luis y yo abriéramos una cuenta conjunta con ellos. Para simplificar los gastos familiares, había dicho, su voz resonando con falsa paternidad. Yo había firmado sin sospechar que me estaban convirtiendo en cómplice involuntaria de sus operaciones, mi pluma trazando mi nombre en lo que ahora sabía sería su sentencia de muerte financiera. ¿50.000 euros? Repetí fingiendo sorpresa mientras internamente celebraba esta prueba perfecta de sus actividades ilegales. Es una oportunidad de inversión que no podemos dejar pasar, explicó, acercándose. Su perfume floral no podía enmascarar el hedor de la corrupción que emanaba de cada poro. Necesita discreción absoluta. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto, respondí bajando la mirada como correspondía a una nuera obediente, mientras sonreía internamente como un gato que acaba de atrapar al ratón más gordo del granero. Esa tarde, en lugar de ir al banco, fui directamente a la Oficina de Investigaciones Financieras del Gobierno. El edificio gris se elevaba ante mí como un templo de justicia. Tenía una cita con la agente especial Patricia Vega, una mujer que había conocido a través de mis contactos en el bufete. «Tengo información sobre una red de lavado de dinero», le dije, colocando sobre su escritorio copias de todos los documentos que había recopilado. El papel crujió bajo mis dedos temblorosos, cada página una bala en mi arsenal de venganza. La agente Vega revisó los papeles con la meticulosidad de un cirujano, sus ojos castaños moviéndose rápidamente de línea en línea. Sus ojos se iban agrandando conforme avanzaba en la lectura, y pude ver el momento exacto en que comprendió la magnitud de lo que tenía ante ella. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente, su voz cargada de asombro e incredulidad. «¿Cómo obtuvo acceso a esta información?» «Soy la nuera», respondí simplemente, saboreando la ironía. «Y aparentemente soy demasiado estúpida para ser considerada una amenaza». Le expliqué toda la situación, mi matrimonio construido sobre mentiras, el sacrificio de la casa de mis padres como un cordero en el altar de sus ambiciones, la humillación constante que había soportado como gotas de veneno diarias, y el descubrimiento de que todo había sido parte de un plan para explotarme como a una marioneta. ¿Estaría dispuesta a colaborar en una operación encubierta?, me preguntó la agente Vega, inclinándose hacia adelante con intensidad. ¿Qué necesita que haga? Que siga siendo la nuera perfecta un poco más de tiempo, mientras nosotros preparamos las órdenes de allanamiento y congelamiento de cuentas. Los siguientes 10 días fueron los más intensos de mi vida. Durante el día seguía interpretando mi papel de nuera sumisa, pero cada conversación, cada gesto, cada momento estaba cargado de un significado oculto que solo yo conocía. La agente Vega me había equipado con dispositivos de grabación prácticamente invisibles, un pequeño micrófono cosido en el cuello de mis blusas, una cámara diminuta disimulada como un broche decorativo y un teléfono modificado que grababa automáticamente todas las llamadas. El plan era simple pero letal. Necesitábamos capturar a la familia Mendoza en el acto de una transacción importante. La agente Vega había descubierto que tenían programada una operación de lavado masivo para el viernes siguiente. Más de 2 millones de euros pasarían por sus cuentas ese día. Pero primero tenía que completar mi parte del teatro. El miércoles por la mañana llegué a la mansión con una expresión de pánico cuidadosamente ensayada. Había retirado los 50.000 euros que me había pedido doña Carmen, pero tenía preparada una historia que desataría la paranoia final de la familia. «Doña Carmen», dije, irrumpiendo en la sala donde ella tomaba el té con sus amigas de la alta sociedad, «necesito hablar con usted urgentemente». Ella me miró con irritación, molesta por la interrupción, pero algo en mi expresión la alarmó. «Discúlpenme, señoras. Continuaremos en un momento». Cuando nos quedamos solas, dejé caer la bomba. «Creo que alguien nos está investigando», susurré,
mirando nerviosamente hacia las ventanas. En el banco había un hombre que me siguió hasta el coche, y ayer vi el mismo auto aparcado frente a la mansión. El rostro de doña Carmen se puso rígido. ¡Qué hombre! Trafiado, de unos 40 años, con una carpeta. Parecía estar tomando notas, descripciones completamente falsas diseñadas para activar su paranoia. ¿Le dijiste algo a alguien? ¿A Luis? No, pensé que era mejor hablar primero con usted. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, calculando riesgos, evaluando amenazas. Era exactamente lo que necesitaba, que aceleraran sus operaciones y cometieran errores. Muy bien, dijo finalmente. Vamos a adelantar algunos planes. Esta noche tendremos una reunión familiar de emergencia. Esa noche, por primera vez en meses, toda la familia Mendoza se reunió en el estudio de don Roberto. Yo estaba sentada en un rincón, prácticamente invisible, grabando cada palabra que salía de sus bocas. «Tenemos que mover todo este fin de semana», anunció don Roberto. «Si realmente nos están investigando, no podemos esperar». «¿Qué hay de Carmen?», preguntó Eduardo, señalándome con la cabeza. «¿Qué hacemos con ella?» Carmen no es un problema, intervino doña Carmen con desdén. Es demasiado simple para entender lo que está pasando. Y además, ya está involucrada legalmente. Su firma está en todos los documentos de la cuenta conjunta. Sentí una punzada de satisfacción maliciosa. Se habían condenado solos. Pero si hay una investigación, continuó Luis, ¿no sería mejor? ¿Mejor qué?, le cortó su padre. Deshacernos de ella, completó Eduardo fríamente. El silencio que siguió fue escalofriante. Estaban discutiendo mi asesinato como si fuera un problema logístico menor. «No seas dramático», dijo doña Carmen finalmente. «Carmen es útil. Su ingenuidad es perfecta para nuestras necesidades. Mientras siga siendo obediente, no hay problema». «Y si deja de serlo», añadió don Roberto con una sonrisa que me heló la sangre, «siempre podemos recordarle que es cómplice de lavado de dinero. Su palabra contra la nuestra». Era oficial. No solo me habían usado y humillado, sino que también me habían convertido en el chivo expiatorio perfecto para sus crímenes. El viernes llegó como un huracán. La agente Vega y su equipo estaban posicionados alrededor de la mansión desde las 5 de la mañana. Yo llevaba todos los dispositivos de grabación activados y tenía instrucciones precisas de mantenerme alejada de las ventanas durante la operación. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los inversores de doña Carmen. Hombres trajeados con maletines, mujeres elegantes con bolsos de diseñador, todos participantes en la red de lavado más sofisticada que las autoridades habían descubierto en años. Yo serví café y pasteles como la perfecta anfitriona, mientras grababa conversaciones sobre transferencias millonarias, cuentas en paraísos fiscales y operaciones que violaban una docena de leyes internacionales. A las 12:30, don Roberto me pidió que fuera al banco a realizar una última transferencia. 2.500.000 euros, me dijo entregándome los documentos, a la cuenta suiza que está en el papel amarillo. Era la señal que habíamos estado esperando. Salí de la mansión, caminé hasta mi coche y en lugar de dirigirme al banco me detuve en la esquina donde esperaba la agente Vega. «¿Está lista?», me preguntó. «Más que lista», respondí. «¿Todo listo?», me preguntó doña Carmen cuando entré al estudio, su voz teñida de una ansiedad que intentaba disimular con su típica arrogancia. «Por supuesto», respondí, entregándole los papeles con manos sorprendentemente firmes. «La transferencia se procesará en 1 hora». Sus dedos, cargados de anillos de diamantes, temblaron ligeramente al tomar los documentos. «Qué irónico», pensé, «que sus propias manos la traicionen ahora». Fue entonces cuando las puertas se abrieron de par en par con un estruendo que hizo saltar a todos los presentes. «¡Policía! Todos al suelo con las manos donde podamos verlas». El caos fue instantáneo y hermoso.
Los elegantes inversores gritaron como si el mundo se hubiera acabado y corrieron como ratas asustadas, sus zapatos de cuero italiano resbalando sobre el mármol pulido. Las copas de cristal se estrellaron contra el suelo con un sonido que me recordó a campanillas rotas, y el olor del champán derramado se extendió por la habitación como un recordatorio dulce y amargo de la caída de su reino. Don Roberto, con su traje de 3.000 euros arrugándose por primera vez en décadas, trató de llegar a la caja fuerte para destruir documentos, pero fue tacleado por 2 agentes antes de dar 3 pasos. Su tupé se desplazó revelando una calva brillante que nunca había visto, y por primera vez en años parecía exactamente lo que era, un viejo patético y desesperado. Eduardo, el golden boy de la familia, intentó saltar por la ventana con la gracia de un atleta olímpico, pero terminó enredado en las cortinas de seda como un pez fuera del agua. Sus gritos ahogados mientras luchaba contra la tela me arrancaron una carcajada que no pude contener. Pero mi momento favorito fue ver el rostro de doña Carmen cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su máscara de superioridad se desplomó como un castillo de naipes. Sus ojos perfectamente maquillados, que habían mirado a través de mí durante años como si fuera invisible, se clavaron en mí con una mezcla de shock, terror y comprensión que saboreé como el vino más exquisito. «Tú», susurró, mientras los agentes la esposaban con movimientos mecánicos y eficientes. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó en mis oídos como música celestial. «Fuiste tú». «Sí», respondí, con una sonrisa que había estado guardando durante meses, sintiendo cómo cada músculo de mi cara se relajaba por primera vez en años. «Fui yo». Pero eres demasiado estúpida», balbuceó, incapaz de procesar la realidad. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi a la mujer insegura que se escondía detrás de toda esa crueldad. «Aparentemente no tanto como pensabas», repliqué, saboreando cada sílaba. Luis fue el último en entender lo que estaba sucediendo. Cuando los agentes se acercaron a él, me miró con esa expresión de cachorro perdido que había perfeccionado durante nuestro matrimonio. Su camisa estaba empapada de sudor y sus manos temblaban como hojas en una tormenta. «Carmen, ¿qué está pasando?», preguntó con voz quebrada. Y por un momento sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. «Lo que está pasando, Luis», respondí, sintiendo cómo años de humillación se transformaban en satisfacción pura que me recorría desde la punta de los dedos hasta el alma. «Es justicia». La agente Vega se acercó a mí con una carpeta en las manos, sus pasos firmes contrastando con el caos que se desarrollaba a nuestro alrededor. «Señora Mendoza, necesitamos que confirme algunos datos para el proceso». «Por supuesto», respondí, enderezando los hombros. «Pero ya no soy señora Mendoza. Ese matrimonio se acabó hace 5 minutos». Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con la prensa y reuniones legales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia como la Operación Nuera, y yo me convertí en una celebridad menor por haber destapado una de las redes de lavado de dinero más grandes del país. Los activos de la familia Mendoza fueron congelados inmediatamente. La mansión, los coches de lujo, las cuentas bancarias, las propiedades en el extranjero, todo quedó bajo custodia judicial mientras se desarrollaba el proceso. Pero lo más satisfactorio fue descubrir que, como colaboradora clave en la investigación, tenía derecho a una recompensa significativa. El gobierno ofrecía un porcentaje de los activos recuperados a los informantes que ayudaran a desmantelar operaciones criminales de esta magnitud. 244.000 euros, exactamente la cantidad que había perdido salvando a Luis de sus deudas. El universo, pensé, tiene un sentido del humor exquisito. Han pasado 6 meses desde aquella mañana de viernes que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, un lugar modesto pero acogedor que compré con mi recompensa del gobierno.
viendo el atardecer sobre la ciudad y reflexionando sobre todo lo que he vivido. La justicia, he aprendido, a veces llega de maneras que nunca podríamos imaginar. Durante años me había conformado con ser la esposa perfecta, la nuera obediente, la mujer que sacrificaba todo por amor sin esperar nada a cambio. Creía que esa era la forma correcta de amar, de construir una familia, de ser una buena persona. ¡Qué equivocada estaba! El amor real, el amor verdadero, no requiere que te destruyas a ti misma para sostener a otra persona. No exige que vendas tu alma, tu dignidad o tu patrimonio para demostrar tu compromiso. El amor auténtico se basa en el respeto mutuo, la honestidad y la reciprocidad. Todo lo que Luis y su familia me ofrecieron fueron migajas envenenadas disfrazadas de afecto. Durante los primeros meses después del arresto, experimenté una montaña rusa emocional compleja. Por un lado, sentía una satisfacción profunda y primitiva al ver cómo los Mendoza pagaban por sus crímenes. Don Roberto fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero y evasión fiscal. Doña Carmen recibió 8 años y Eduardo 6. Luis, considerado el miembro menos activo de la organización criminal, fue sentenciado a 4 años, aunque probablemente saldría en libertad condicional en 2. Pero por otro lado, también experimenté algo parecido al luto. No por Luis, no por el matrimonio que había terminado, sino por la mujer que había sido. La Carmen ingenua, confiada, que creía que el mundo era esencialmente bueno y que las personas merecían el beneficio de la duda. Esa mujer había muerto la noche que escuché a mi propia familia política discutir mi asesinato como si fuera un problema menor. En su lugar había nacido una Carmen más fuerte, más astuta, pero también más desconfiada. Me pregunté durante semanas si este cambio era algo positivo o si había perdido algo esencial de mi humanidad en el proceso de obtener justicia. La respuesta llegó a través de una carta inesperada. Era de una mujer llamada Patricia, de 35 años, que había leído sobre mi caso en los periódicos. Me escribía para contarme su propia historia, un matrimonio abusivo, una familia política que la había explotado financieramente, años de humillaciones silenciosas que había soportado creyendo que esa era su obligación como esposa. Tu historia me dio el valor que necesitaba, escribía Patricia. Durante años pensé que era mi deber soportar todo en silencio, que quejarme me convertiría en una mala esposa. Pero verte defenderte, verte luchar por tu dignidad, me hizo darme cuenta de que merezco algo mejor. Patricia había dejado a su marido la semana anterior. No tenía mucho dinero, no tenía un plan maestro de venganza como el mío, pero tenía algo que era igualmente poderoso: la determinación de no permitir que nadie más la tratara como un objeto desechable. Su carta fue la primera de muchas. Durante los siguientes meses recibí docenas de mensajes de mujeres que habían encontrado inspiración en mi historia. Mujeres que habían decidido divorciarse de parejas abusivas, que habían confrontado a familias políticas tóxicas, que habían elegido su dignidad por encima de la comodidad falsa de relaciones destructivas. Entonces fue cuando entendí que lo que había hecho no había sido solo venganza personal. Había sido un acto de justicia que trascendía mi situación particular. Había demostrado que las mujeres no tenemos que aceptar el papel de víctimas silenciosas, que podemos ser estratégicas, inteligentes y despiadadas cuando la situación lo requiere. Pero también aprendí una lección más sutil y quizás más importante: la diferencia entre venganza y justicia. La venganza es emocional, impulsiva, diseñada principalmente para infligir dolor. La justicia, en cambio, es calculada, proporcional y busca restaurar el equilibrio. Yo podría haber buscado simplemente lastimar a los Mendoza, exponer sus secretos para humillarlos públicamente sin consecuencias legales reales.